Bien, amigos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora que nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a las charlas mexiquenses. Hola, Alfonso Bravo, ¿cómo estás? Muy bien, Leonel. Saludos a todos los que nos siguen o nos escuchan. Muy amables a todos. Por cierto, hoy les recomendamos que si tienen algún tema o alguna duda, nos pongan en los comentarios aquí abajo sus propuestas, preguntas o ideas al respecto. Muy bien. Pues, como platicamos ya en algún otro programa, finalmente, pues el Estado de México se quedó, por lo menos en el papel, con menos población, y esto le afecta a las finanzas del Estado de México. Y yo decía un poco jugando que Del Mazo se quedó sin población, porque el gobierno le encabeza Alfredo Del Mazo, pues luchó en los tribunales para que el INEGI le reconociera a los habitantes que tenía y que hoy ya no tiene, y que en consecuencia también han perdido 400,000 millones de pesos, ¿no? En nuestro estado, lo cual tendrá una... 4.500 millones de pesos. 4,500 millones de pesos, perdón, lo cual tendrá una repercusión muy grande en los municipios, obviamente en el estado, pero también en los municipios, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, Alfonso, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo ves? Mira, primero te voy a decir, yo creo que se equivocó el señor gobernador en su estrategia, ¿Por qué? porque la estrategia de irse a impugnar a la Suprema Corte de Justicia, impugnando el resultado del INEGI, la Corte no era la que iba a resolver ese tema. La Corte iba a resolver que el INEGI es el que tiene las cifras. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero quien le aconsejó al señor gobernador lo hizo mal. Tan es cierto que ahora lo que dice Del Mazo es, vamos a discutir el tema con el INEGI. No sé si has visto las declaraciones del señor gobernador. Sí, Vamos a discutir dice que va a buscar algunas otras vías para encontrar un y acuerdo con... platicar el tema con INEGI. Oye, primero debiste haber platicado con el tema con el INEGI. Antes que con el INEGI. Y no es la primera vez que hay una discusión con el INEGI sobre el resultado de los censos o del conteo. Sin embargo, el gobernador se equivoca de estrategia y se va a la Suprema Corte, ¿no? Ese es un tema interesante. Fíjate que ahora que dices tú que se equivocó de estrategia y que quién le dirá, entonces también es una pregunta. ¿Quién asesora o cómo determinan estas posiciones gubernamentales o políticas del gobierno del Estado? Totalmente. Porque yo digo, a ver, te enfrentas al INEGI, ¿estás buscando acaso, gobernador del Mazo, que el INEGI diga, ay, me equivoqué y no eran tantos millones y son menos? Y que perdón, que son más y que le quite a otro estado? Eso es lo que pretende el gobernador del Mazo. Yo creo que es un laberinto sin salida. Y por eso preguntaría, ¿quién lo mete en ese laberinto? Sí. Yo creo que ahí hay un problema de asesoría, ¿no? Pero el tema no era la Corte. La Corte iba a resolver de acuerdo con el organismo técnico especializado. El resultado iba a ser ese, ¿no? Y las declaraciones del señor gobernador en los últimos días coinciden con esta óptica, si estás de acuerdo conmigo. Claro. Luego surgen varias dudas. Algunas dudas es, si yo le creo al señor gobernador del Estado de México, que aparte sí habría que creerle, fíjate, entre 2019 y 2020, la población del Estado de México aumenta 7,000 habitantes. Y estamos hablando, no estamos hablando de la pandemia de que se murió la gente, estamos hablando del 2020. Entonces, hay un detalle que no cuadra. El segundo detalle que no cuadra es el Distrito Federal, la CDMX, su científica,
se pelea también con el INEGI, pero el pleito de la científica es, me quitas un diputado. Acuérdate que los diputados se asignan de acuerdo no a porcentajes de población, sino a número de habitantes. ¿Cuántas veces cabe tu población en el número de distritos del país? Claro. Así es. Y entonces, la señora Sheinbaum, que es toda una científica muy respetable, pelea con el INEGI, el que le quitó población para quitarle un diputado, pero no pelea el dinero. Y la consecuencia obvia es, si me quitas una cosa, me quitas la otra, ¿no? Aparte te voy a decir, dentro de este tema, un diputado en términos generales en México es la representación de un poquito más de 400,000 habitantes. Más o menos, sí. Entonces, ¿cómo pierde un diputado la Ciudad de México en términos de distribución de población y no pierde recursos económicos? Es una pregunta interesante. También habría que hacerla. Sí, digo, me parece que la preocupación de Sheinbaum DF o Ciudad de México es más política y la preocupación de Alfredo del Mazo es más financiera, económica. 4,500 millones de pesos. Se dice muy fácil, pero es un titipuchal de dinero que también afecta a los municipios. Municipios que unos aún no empezaban a cobrar hasta hace unos pocos días y otros que han empezado a recaudar. Pero el efecto de esto es grave. Y aquí el asunto es, tampoco se le puede echar la culpa al gobierno federal, porque el INEGI, pues se supone que es autónomo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. Algo hay, pues debe haber de fondo algo. Y no se le puede echar la culpa al gobierno del federal. No, no se le puede echar la culpa. Bueno, yo no se le echaría, por lo menos directamente. Hay un dato que sí tenemos que considerar, Leonel, y te lo diría así. El conteo tuvo serios problemas porque el censo tiene serios problemas porque coincide precisamente con el inicio de la pandemia. Así es. Ese es otro tema. Entonces, si se cierran las casas, se cierran las calles, se cierran las consultas, ¿de dónde sacó los datos el INEGI? Sí, es decir, tuvo una etapa irregular, no solamente en la planeación, más bien, la planeación nunca pensó en la pandemia y cuando les dio la pandemia, sinceramente no lo supieron resolver. Y hubo muchas casas, incluso, a mí algunas personas me llegaron a contar, donde la entrevista fue así, sin verse a través de la ventana o la pared y con respuestas muy rápidas. Entonces, también tiene de origen un problema de este censo. Segundo tema interesante dentro de esa discusión, el gobernador del Mazo dice, me quitan alrededor de 4,500 millones de pesos. Sí, pero el tema del Mazo es interesante, dice, parece ser que el Estado de México pierde el 90% de la pérdida de población que se registra en la República, en otros estados. O sea, como que no tiene lógica. Para mí se me da cierta lógica que haya perdido cierta cantidad de población, porque, pues digamos, ya están avanzando mucho Hidalgo y otros estados, ¿no? Pero digo, estas dimensiones se me hacen muy grandes. Sin embargo, yo diría, un poco en términos de conclusión negativa hacia el Estado de México, pues los números ahí están, y yo digo que el INEGI no se va a echar para atrás, y eso significará que no va a llegar ese dinero. Y el gobierno federal le va a decir como al INE, pues no hay, amigo, no hay dinero. Así es. Ahora, habrá que discutir qué es más importante. ¿Perder 4,500 millones de pesos o perder un diputado, no?
obviamente perder 4.500 millones de pesos para un gobierno que está preocupado por sus problemas financieros y por dar ciertos resultados a un año de la elección. Ese es el asunto, ¿no? Por eso también es tanta la preocupación del Mazo, porque ese dinero pues iba a servir para muchas cosas, un poco para que se viera mejor su gobierno y en consecuencia a quien fuera su candidato. O sea, su Bueno, candidato. ese es el otro tema que queda pendiente aquí. Es decir, Leonel, estamos a, si no me equivoco, a 16 de Meses. enero y todavía no tenemos presupuesto. Es un tema delicado. No hay dinero a través de lo federal, por lo que acabamos de decir. A nivel presupuestal está detenida la aprobación del presupuesto. Y en los municipios hay unas deudas impresionantes. Es decir, el tema de la economía, las finanzas públicas, sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno del Estado de México y no se ve para cuándo se resuelva ninguno de los temas. Totalmente, señor. El tema es interesante porque en un momento de crisis, realmente hay crisis en los municipios, hay crisis en el Estado, porque la verdad es que la reactivación económica no ha sido real, no ha sido fuerte, no ha sido contundente, y en el Estado de México menos. Habría que volver a decir algo que comentamos hace como 7, 8 programas, Leonel, y lo quisiera tomar. Se ha perdido capacidad en la industrialización del Estado de México. Los organismos empresariales en el Estado de México estuvieron y se han estado quejando sobre la pérdida de su capacidad de producción, que tiene un sentido muy sencillito, lo voy a expresar se traduce en términos de PIB. Y tiene otro sentido adicional en términos de PIB. Eso se traduce literalmente en recursos para los estados. Y otro problema que yo diría, pondría de pilón, si me permite la palabra, de pilón en este tema ya para cerrarlo, es que la oportunidad que significaba o significa todavía el aeropuerto en el Estado de México es una oportunidad que aparentemente es una oportunidad perdida porque no se ha pensado en un desarrollo regional y económico que le pueda ayudar y está trabado por los tres temas, por el tema financiero federal y por el tema del INEGI, por el tema del presupuesto local, en fin. Entonces hay otra oportunidad que está perdida y bueno, habrá que seguirle la pista a los temas y yo también dejo la pregunta en el aire de hace rato. ¿Quién asesora a Del Mazo en los temas económicos? Pero también habría que decir, claro, antes de llegar a quién lo asesora, en este tema de las finanzas del Estado, la otra pregunta, ¿Cuál? La otra pregunta es, ¿dónde están los recursos que el ejército se está gastando en Felipe Ángeles? Bueno, a ver si Una no se pregunta. puede. Pues acuérdate que también en Felipe Ángeles de repente se caen cosas que están construyendo, no va a ser que también se haya caído la maleta de la lana. Pues muy Yo bien. creo que la lana está perdida porque una inversión de esa naturaleza se debería de reflejar evidentemente en el Estado de México. Sí, pero tristemente el manejo financiero no es transparente, el manejo de los recursos que la gente demandaría que se vean, pues no se alcanzan a ver y hay una opacidad total. En fin. Pero deja la observación. Los tres enormes renglones donde no se nota eso es los trabajadores. El ingreso de los trabajadores del Felipe Ángeles o el ejército está negreando a sus soldados. Una buena pregunta. Pues yo creo que sí, Segundo, aunque se visten de verde, pero yo creo que sí lo están negreando. porque ya te dije en qué impacta, en el ingreso de la gente. Sí, por supuesto. Segundo, los productos. ¿De dónde están saliendo los productos? Sobre todo en términos de construcción, que no están beneficiando al Estado de México. O el ejército está comprando en otros lugares y con otras intenciones. Puede ser. Una
una pregunta. Tercero, entonces, ¿de qué sirvieron las inversiones? La última de Del Mazo de 8,500 millones de pesos en un viaducto, trunco, por cierto, que se llama Cierro de la Nación. Lo dejamos ahí, hasta ese lugar el tema. Ya voló, dirían unos. Muy bien. Pues agradecemos también a quienes nos ven en la revista Panal todos los miércoles por la noche. Gracias a todos. Gracias, Alfonso. Muy amable. Buenas noches.